clase vamos a poder, al finalizar, definir lo que significa la postura correcta de la incorrecta y lo que va a condicionar a la presentación de un defecto postural, los factores que condicionan un defecto postural, los factores... Doctora, ¿está hablando? ¿Está hablando? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha, doctora. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que dentro de los defectos posturales más frecuentes, las áreas donde vamos a presentar estos defectos posturales son la columna, la cadera, las rodillas y los pies, ¿no? Y finalmente vamos a terminar la clase. ¿Puede darle finalizar el Zoom para que solamente se encuentre en mí, por favor? Ok, un momentito. Ok, entonces, les decía de que vamos a definir postura correcta e incorrecta, ver los factores de riesgo para la presentación de un defecto postural, los defectos posturales más frecuentes dentro de la columna, la cadera, las rodillas y los pies, y vamos a revisar la escoliosis como un defecto postural que puede presentarse con regular frecuencia y que es importante diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo defino una postura correcta? Es la que va a permitir el equilibrio entre las fuerzas musculares gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Porque el cuerpo busca el equilibrio entre todas nuestras extremidades. Entonces, para evitar un defecto postural, es importante que exista un equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. La postura correcta se caracteriza porque no va a producir sobrecarga ni dolor ni alteración de otro órgano, de otro sistema o otra articulación del aparato locomotor, ¿no? Es importante también saber que esta postura correcta no debe provocar fatiga, como ya dijimos, es indolora, pero también es importante que esta postura se adopte por lapsos razonables de tiempo, porque si esta postura, pudiendo ser correcta, se adopta por tiempos prolongados, por ejemplo, si estamos frente al computador 4 horas, entonces los músculos se agotan y vamos a adoptar una postura inadecuada que subsecuentemente me va a provocar dolor, ¿no? La postura incorrecta, a diferencia de la postura correcta, va a provocar un desequilibrio del sistema musculoesquelético, mayor gasto de energía del cuerpo en actividad o en reposo y va a provocar subsecuentemente cansancio y dolor, ¿no? Porque va a haber un desequilibrio entre las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias. Si nosotros nos fijamos en la figura de la derecha, este niño está en una postura incorrecta, ¿no? Porque no está guardando la alineación de 90 grados de las columnas, de la cadera, de las rodillas y de los pies, ¿no? Entonces ello va a ocasionar subsecuentemente cansancio y dolor. Entonces, un defecto postural va a darse por la exageración de las curvas naturales, ¿no? Porque vamos a cambiar la alineación del cuerpo y también de las extremidades y todo ello se va a traducir en una alteración o trastorno disfuncional o estructural de la postura, ¿no? Si visualizamos la figura de la derecha, ¿cuál de las tres posiciones del niño es la correcta? La del medio. La del medio. La del medio. Ya.
porque está en una postura de columna de 90 grados, ¿no? Pero si nos percatamos, las rodillas están a menos de 90 grados y uno de los pies está no apoyado totalmente en el piso, ¿no? Pero si visualizamos la tercera figura, ustedes ven que tiene un banquito, entonces ello permite que la columna esté a 90 grados, la cadera a 90 grados, la rodilla a 90 grados y los pies a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok. Entonces, los defectos posturales se presentan en una frecuencia de 1 de cada 5 niños y estos defectos posturales son más frecuentes porque tenemos los factores ambientales, o sea, en la actualidad todos estamos más o pasamos más horas sentados en el ordenador, ¿no? Y si no nos gusta estar en el escritorio y lo hacemos en la cama, entonces vamos a ir adoptando posturas inadecuadas, ¿no? También los factores hereditarios y culturales influyen para la adopción de estas posturas inadecuadas que subsecuentemente nos van a llevar a un defecto postural. ¿Qué implica presentar un defecto postural? No solo se va a dar la alteración a nivel muscular, sino también esquelético y articular, ¿no? Entonces, un defecto postural me va a llevar a adoptar actitudes de tipo compensatorio en relación a las posturas estáticas y dinámicas, ¿no? Lo cual va a crear, como les decía, desequilibrios entre el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo, y ello nos puede llevar a finalmente que ese defecto postural se acentúe y alterar también la salud psicofísica, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con una cifosis dorsal pronunciada va a alterar su autoestima posteriormente porque este defecto postural va a hacerse evidente. Les decía que estos defectos posturales se presentan más frecuentemente en la columna, en la cadera, en la rodilla y en los pies, ¿no? Dentro de los defectos posturales en los pies, para diagnosticarlos es importante siempre tener en cuenta la línea media, ¿no? Y trazarla perpendicular en la parte media del pie para poder identificar los defectos posturales que se pueden presentar en el pie, ¿no? Tomando en cuenta el antepié, el medio pie y el retropié. Entonces, hablamos de metatarsos adductus cuando tenemos que el antepié se va a encontrar en aducción con respecto a la línea media y este antepié se va a desviar hacia adentro y su borde externo va a ser cóncavo, ¿no? Entonces, siempre tomando en cuenta la línea perpendicular media. Con respecto a los pies planos, ¿no? Igualmente, si trazamos la perpendicular, vamos a ver que el arco longitudinal interno está hundido, descendido o está aplanado, ¿ya? Como vemos en la figura inferior, donde no se puede visualizar el arco del pie porque está descendido y hay un contacto total con el suelo. A diferencia de los pies cabos, donde el arco longitudinal externo se encuentra elevado, ¿no? Tal como se visualiza en la figura superior y donde al examinar el pie del paciente con un pie cabo, vamos a ver que existen callitos en el primer metatarsiano, en la quinta cabeza del metatarsiano y también el talón, ¿no? Lo cual va a provocar dolor y
es importante corregirlo con las plantillas ortopédicas. Asimismo, tenemos el calcáneo valgo, ¿no? Si evidenciamos la figura del lado derecho, vamos a ver que el talón está rotado hacia afuera respecto a su eje longitudinal, ¿no? Va a estar evertido y también va a estar pronado. Muchas veces tenemos el calcáneo valgo en los niños hipotónicos por la presencia de poco tono muscular. El calcáneo varo, a diferencia del calcáneo valgo, si trazamos la perpendicular, vemos que el talón va a estar rotado internamente respecto a su eje longitudinal, entonces va a estar invertido el calcáneo o supinado. En las rodillas tenemos el genu valgo. El genu valgo va a caracterizarse porque las rodillas están bastante cercanas entre sí, ¿no? Y el espacio intermalleolar está bastante aumentado, ¿no? O sea, el promedio que se considera normal del espacio intermalleolar es de 5 centímetros, ¿no? Si este espacio es mayor, estamos frente a un genu valgo. A diferencia del genu varo, donde los malleolos tienden a tocarse, como evidenciamos en la figura superior, y existe una separación de los cóndilos de las rodillas bastante importantes, ¿no? Entonces, las rodillas se encuentran separadas y los malleolos se encuentran juntos, lo que va a ocasionar el arqueamiento de las rodillas y de los miembros inferiores. En la torsión tibial, ¿a qué llamamos o denominamos torsión tibial? Cuando la tibia se encuentra rotada respecto a su eje longitudinal, ¿no? Si visualizamos la figura superior, vemos que en el miembro inferior derecho la rótula está centrada, ¿no? Y al hacer la proyección de una línea imaginaria, vamos a tener una alineación adecuada. Sin embargo, en el miembro inferior izquierdo, vemos que al hacer la proyección con respecto a la rótula, la flecha va a caer al quinto metatarsiano, ¿no? Entonces, si tenemos o evidenciamos este defecto postural, vamos a estar frente a una torsión tibial interna. Asimismo, podemos presentar las tibias varas, ¿no? O las tibias en paréntesis, cuando existe una alineación anormal de las piernas, ¿no? Donde las rodillas quedan separadas y los malleolos se va a evidenciar más cuando se pegan los malleolos, ¿no? Entonces, puede en las tibias varas presentarse en forma unilateral, o sea, en una sola pierna o en ambas piernas. Con respecto a los defectos posturales en la columna, les decía que normalmente la columna tiene 4 curvaturas, ¿no? La cervical, la lordosis cervical, la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un defecto postural, cuando esa hipercifosis se presenta, o sea, la cifosis dorsal o sacra se acentúa, ¿no? En el plano sagital. Entonces, vamos a ver de que si hacemos una evaluación lateral, vamos a ver el aumento de la curvatura en forma convexa, ¿no? Entonces,
la hipercifosis también es denominada la joroba. En la región cervical y más frecuente en la región lumbar vamos a tener como defecto postural la hiperlordosis, ¿no? Donde aumenta la curvatura normal fisiológica. Y si se presenta a nivel cervical, vamos a denominarla hiperlordosis cervical y a nivel lumbar, la hiperlordosis lumbar. Generalmente, fisiológicamente, por ejemplo, en las embarazadas podemos tener una hiperlordosis lumbar durante el embarazo por el peso del cuerpo, ¿no? Pero si usamos taco 7 o taco 9 en los calzados, también podemos condicionar a una hiperlordosis secundaria, ¿no? Por eso es importante usar zapatos que no excedan del taco 5. La discrepancia de los miembros inferiores también nos va a llevar a defectos posturales, ¿no? Y esto se da cuando una de las extremidades es más larga que la otra, ¿no? Entonces, es importante diferenciar esta simetría que se puede dar tanto a nivel del muslo o de la pierna o del pie, ¿no? Es importante evidenciarla con una mesuración de miembros inferiores para evitar que esta asimetría de miembros inferiores nos lleve a una artrosis de cadera, de rodilla o a una escoliosis secundaria porque no se corrigió a tiempo. Les decía que dentro de la clase es importante que ustedes tengan claro lo que significa la escoliosis, la repercusión que tiene y el tratamiento que podemos indicar a estos pacientes que pueden presentar este cuadro clínico, ¿no? A diferencia de la hiperlordosis y la hipercifosis, que son defectos posturales por la acentuación de la curva fisiológica normal, la escoliosis va a ser una deformidad de la columna a nivel lateral, ¿no? Y la podemos evidenciar evaluando al paciente en el plano frontal, ¿no? ¿Cuáles son estos signos clásicos de la escoliosis? Los hombros desnivelados, la curvatura lateral de la columna y también las caderas desniveladas, ¿no? Dentro de la clasificación etiológica de la escoliosis podemos tener una escoliosis neuromuscular debido a alteraciones primarias neurológicas o musculares, una escoliosis congénita causada por malformaciones vertebrales del nacimiento y una escoliosis idiopática, ¿no? Que constituye más del 80% de todas las escoliosis y su causa va a ser desconocida. Por eso es importante hacer las campañas preventivas para que podamos evidenciar y prevenir a tiempo este defecto postural. Según la edad de diagnóstico, la escoliosis se puede clasificar en idiopática infantil, si se da desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, la escoliosis idiopática juvenil entre los 4 y 9 años y la madurez esquelética, ¿no? Tener en cuenta también que esta escoliosis o este tipo de escoliosis es más frecuente en niñas en una proporción de 7:1. Como decíamos, el cuadro clínico de la escoliosis en casos leves va a pasar desapercibido si los padres no identifican a tiempo esas dismetrías de hombro o de caderas, ¿no? Pero cuando esta escoliosis es grave, puede provocar la disminución de la capacidad pulmonar, ¿no? Y ejerce presión sobre el corazón, entonces el paciente puede presentar disneas y comprometer su capacidad funcional, ¿no? Entonces,
es importante tener en cuenta el cuadro clínico, ¿no? También es importante saber que la escoliosis puede estar asociada a varias enfermedades genéticas, ¿no? Como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Prader-Willi, también en los pacientes con parálisis cerebral por el efecto de la espasticidad, las atrofias musculares espinales, las distrofias musculares, el síndrome de X frágil, la espina bífida, el síndrome de Marfan, las neurofibromatosis, la siringomielia y también el prolapso mitral, ¿no? Entonces, cuando evidenciemos a un paciente con escoliosis, también hay que descartar que no se trate de una enfermedad genética que esté condicionando una escoliosis secundaria, ¿no? Entonces, si encuentro, además de la escoliosis, por ejemplo, las manchas café con leche, estaré frente a una neurofibromatosis, ¿no? Como les decía, en la parálisis cerebral se va a provocar la escoliosis por la espasticidad que presenta el paciente, ¿no? Entonces, al hacer la prueba de flexión de Adams, vamos a evidenciar esa jiba y ese defecto postural lateral de nuestra columna, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagamos un examen también neurológico completo para poder descartar alguna patología que esté predisponiendo a la presentación de la escoliosis. Para el diagnóstico de la escoliosis es muy importante hacer la radiografía, ¿no? Que debe ser anteroposterior, coronal, lateral y sagital, y la radiografía se constituye un método estándar para evaluar la severidad y la progresión de la escoliosis, ¿no? La resonancia magnética se debe pedir si estamos sospechando en una compresión de la médula espinal. Doctor, ¿es todo claro hasta el momento? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces, ¿cómo diagnostico la escoliosis? Mediante la radiografía, porque clínicamente voy a tener la simetría de hombros, la disminución del ángulo del talle, la simetría pélvica, ¿no? Pero con la radiografía voy a buscar y calcular el ángulo de Cobb que me va a permitir definir si estoy frente a una escoliosis leve, moderada o severa, ¿no? ¿Cómo calculo el ángulo de Cobb? Midiendo o trazando una perpendicular en la placa terminal superior de la vértebra involucrada, o sea, la vértebra donde se inicia la desviación, y voy a trazar otra perpendicular en la placa terminal inferior de la vértebra afectada, ¿no? Entonces, si tengo dos curvas, entonces tengo que medir el ángulo de Cobb tanto a nivel dorsal y a nivel lumbar. Entonces, les decía que el ángulo de Cobb me permite determinar si la escoliosis es leve, moderada o severa, ¿no? Entonces, es importante también saber que este ángulo puede variar de leve a severo en menos de 3 meses cuando el paciente está en el periodo de crecimiento rápido, ¿no? Entonces, el diagnóstico de escoliosis en los pacientes que están en la pubertad y en la adolescencia es bastante importante, ¿no? Entonces, si el ángulo de Cobb está entre 0 y 25 grados, el tratamiento básicamente va a ser de rehabilitación. Si se encuentra entre 25 y 45 grados, además de la rehabilitación, es importante el uso de los corsets. Y si es mayor a 45 grados, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Entonces, por ello es importante determinar el ángulo de la escoliosis. Dentro del tratamiento de la escoliosis, el control postural es muy importante.
el trabajar en la escalera sueca para lograr el equilibrio de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias también es importante, y asimismo la práctica de la natación va a ayudar bastante a buscar ese equilibrio y el fortalecimiento y acondicionamiento muscular, ¿no? Si estamos frente a una escoliosis entre 25 y 45 grados, además de la rehabilitación, es importante el uso de los corsets, ¿no? Para buscar la alineación de la columna, pero ello tomando en cuenta la madurez esquelética, ¿no? Porque cuando completamos el crecimiento, solo el tratamiento va a estar enfocado en evitar la progresión de la escoliosis, más no en la corrección. Y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico, donde los neurocirujanos alinean la columna mediante las barras de Hamilton, ¿no? Y donde es importante la rehabilitación prequirúrgica y posquirúrgica para lograr la independencia funcional del paciente, ¿no? Entonces, dentro del pronóstico de la escoliosis, les decía que es importante saber o predeterminar la progresión de esta curvatura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes que se encuentran en el periodo rápido de crecimiento. También tener en cuenta que las curvaturas grandes tienen mayor riesgo de progresión y las curvaturas torácicas y dobles curvas primarias tienen un mayor riesgo de progresión que si estamos frente a una sola curvatura, que puede ser lumbar o lumbar o dorsal, ¿no? Y tener en cuenta que en el sexo femenino es más frecuente que en el sexo masculino, ¿no? Puntos importantes a tener siempre en cuenta, que los defectos posturales en la población infantil es cada vez mayor por las posturas que adoptan los niños al jugar, al hacer las tareas, al pasar más tiempo en el computador. Y también es importante tener en cuenta los factores hereditarios y culturales, ¿no? Por ejemplo, en la población china, esa postura de Buda en forma frecuente y prolongada también puede condicionar a un defecto postural, ¿no? Los defectos posturales no solo van a alterar el nivel óseo, sino también muscular y articular. Por eso es importante, en lo que sea posible, buscar el equilibrio de las fuerzas gravitatorias y antigravitatorias, ¿no? Entonces, frente a un defecto postural, el niño va a ir compensando. Entonces, si yo tengo una escoliosis y no la corrijo adecuadamente, también por la mayor descarga en las caderas y en las rodillas, posteriormente podemos presentar artrosis en esas articulaciones, ¿no? Entonces, siempre es importante ver al cuerpo como un todo, y cuando tenemos un defecto postural, siempre no dejar de lado de evaluar las articulaciones adyacentes. Les decía que es importante la corrección de los defectos posturales en la niñez, porque si no, ello puede repercutir en la salud física y psicológica en la adultez, ¿no? Lo cual va a llevar a que la autoestima del paciente pueda verse alterada. Asimismo, les decía que es importante que si encontramos o evidenciamos un defecto postural en forma temprana, va a haber una intervención también adecuada y vamos a evitar mayores complicaciones, ¿no?
incidir mucho en que estos defectos posturales en las primeras etapas son asintomáticas, ¿no? Entonces los papás tienen que estar evaluando a los niños para evitar que ese defecto postural se estructure y las complicaciones sean mayores, ¿no? El periodo en el que más debemos tener cuidado en la presentación de estos defectos posturales es en la etapa de crecimiento rápido, entre la adolescencia y la pubertad, ¿no? Por ello es importante que se hagan los despistajes sobre defectos posturales y ustedes cuando vayan a hacer el SERUMS, durante ese año de SERUMS puedan hacer este tipo de programas preventivos para sensibilizar a los profesores y también a los padres de familia para la evidencia de los defectos posturales en forma temprana y también en la prevención de estos defectos posturales. Muchas gracias, doctores. No sé si tienen alguna pregunta, porque ya va a empezar el post-test. Doctora. Doctora. Sí, doctor, lo escucho. Una pregunta. Dijo que en algún momento los tratamientos pasan de ser para corregir a solo acomodar o cómo era. Es que entonces llega a la etapa adulta. Es que ya no corrigen, sino solo acomodar o cómo es. Doctor, la escoliosis se puede corregir durante el periodo de crecimiento, o sea, mientras el niño está creciendo. Pero cuando ya se da la consolidación ósea, ya el tratamiento básicamente está enfocado en evitar la progresión de la curvatura, ¿no? O de la escoliosis, pero ya no en la corrección. O sea, solo evita que siga avanzando, ¿no? O sea, ya se quedará con la curvatura que tiene, pero ya no va a seguir avanzando, ¿no? Exacto, sí, doctor. Sí, ok, gracias. ¿De qué, doctor? ¿Alguna otra pregunta, doctores?